Ramiro Cárdenas no confiaba en su yerno Carlos Molina desde que su hija le contó un secreto. La hija me comienza a comentar de que él no era tan buena persona. Por esta razón, el 15 de febrero de 2001, temió que Molina, un agente de policía, estuviera implicado en un tiroteo contra el periodista Raúl Benoit, corresponsal de la cadena Univisión de Estados Unidos. Un antecedente rondaba en la cabeza de Cárdenas. Asegura que oyó una charla antes de la Nochebuena del año 2000 entre Molina y un individuo llamado Alex o Alejo. Un día a las 8 de la noche, iban a ser las 8 de la noche, llegó él y un amigo en una moto RX 115 y se sentaron a ver la televisión porque decían de que se le había dado una vuelta por la cual ellos le iban a quitar una moto a un muchacho que iba con una muchacha. El relato hizo erizar la piel a Cárdenas. Él iba de parrillero, los otros muchachos iban conduciendo la moto. Se arriman y le dicen al de la moto que entregara la moto. El tipo dice, ¿yo por qué les voy a entregar esto? Perdonen la palabra, pero que es bueno. Entonces, cuando le disparan, el muchacho se va al suelo, se mata a la muchacha. Cárdenas habla de un crimen donde murieron Jairo Arcila Rodríguez, quien recibió un disparo, y su esposa Dora Juliet Granada, ambos de 27 años. Ella pereció al pegarse contra el borde del andén. Según la prensa, los ejecutores fueron los ángeles de la muerte. No sé nada, porque yo ya me comenzó a entrar espina de que él era un tipo muy peligroso. Estas revelaciones se las hizo en mayo de 2008 a Raúl Benoit, a quien Cárdenas, de 61 años, buscó para confesárselo. Él recuerda el día del tiroteo en que se ven involucrados Molina y dos guardaespaldas del periodista Benoit. Ese día, Cárdenas había ido a un barrio al oeste de Cali a conocer la nueva casa de su yerno y su hija. Ella me dice, papá, mataron a Molina, y le dije, ¿qué pasó? Y yo, no, pues que iba a matar a un periodista. De acuerdo a testigos, Molina se acercó en una moto al carro de Benoit. Metros atrás, dos escoltas esperaban en una camioneta de la policía secreta. Molina gritó "periodista", y al ver que volteó Benoit, comenzó a dispararle, quien escapó y se escondió detrás del vehículo. Uno de los guardaespaldas, Mauricio Ruiz, reaccionó. Se bajó del carro oficial y disparó contra Molina, pero este llevaba un chaleco antibalas. Molina cambió su objetivo e hirió a Ruiz en una pierna. Al ver esto, el segundo guardaespaldas encendió el carro y lo abalanzó contra Molina, derribándolo. A pesar de esto, Molina se reincorporó e intentó matar al chofer. Y fue cuando Ruiz se levantó cojeando y siguió disparándole a Molina, dejándolo gravemente herido. Él estaba en cumplimiento de su labor, cosa que no es así porque él ese día estaba hasta de servicio y él únicamente fue a almorzar, pero a la casa, es que él vivía ahí pegadito de la estación de policía y mire dónde vino a dar. Muy lejos del cuartel de policía donde trabajaba. Molina afirmó que cuando pasaba fue atropellado por el carro del DAS y en el suelo los escoltas arremetieron contra él para matarlo. Y fue en ese instante que sacó su arma y disparó a pesar de estar en el suelo, mal herido y con las manos encalambradas, como diría después. En este caso se trató de Raúl Benoit. Entre tanto, la noticia del tiroteo ocupó la atención de los noticieros colombianos en forma desbordada. Este caso lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. El general Luis Ernesto Gilibert era en ese entonces el comandante de la Policía Nacional de Colombia. Por eso lo estamos sacando de la institución. Es una persona que lleva 8 años de servicio. Perdió su norte y se comprometió tal vez con el delito. A las pocas horas intervino un ex policía llamado Luis Elmer Arenas, quien se había vuelto parlamentario. Yo tengo gente especializada en criminalística e inmediatamente lo mandé a la escena del lugar donde ocurrieron los hechos. Ellos me informaron abiertamente que lo que había pasado era un complejo de persecución del señor Raúl Benoit. Inocente 100%. Inocente 100%. Rápidamente la noticia comenzó a dar un viraje. Ya no hablaban de atentado ni asalto, sino de un accidente de tránsito en el cual el policía, vestido de civil, se habría defendido. Horas después del tiroteo, Cárdenas confrontó a su yerno.
Cuando yo llego a la clínica, le pregunto a él qué pasó. Él me dice que le iba a hacer una vuelta a un periodista, pero que se le había dañado porque no sabía que estaba escoltado por los agentes del DAS. Pero que si no le tiran la camioneta encima, pues lo sacaba a plomo ahí, pero que le habían salido adelante. ¿Y cómo te le vas a salir ese problema? Digo, no, ya el senador Elmer Arenas ya le dijo a mi familia qué teníamos que decir. Cuando yo me enteré de la situación, inmediatamente hablé con el general Gilibert y le dije que ese no era un atentado. Entonces él me manifestó que la información inicial que él tenía era esa. Arenas le reclamó al general Gilibert por el despido de Molina. Entonces me manifestó, si me equivoco me echo para atrás. Entonces yo me quedé callado y dije, pues no debía de ser el procedimiento, entonces yo voy a defender al policía, y entonces fue cuando armé un equipo de abogados. Ni siquiera los guardaespaldas del periodista tuvieron tan poderosos y costosos abogados como los tuvo Molina. En un hecho distinto al caso Benoit, la revista Semana de Colombia reveló grabaciones en las que secuaces del narcotraficante Ramón Quintero implican al ex senador Elmer Arenas. Además, el paramilitar Iván Roberto Duque dijo que se hizo amigo del ex senador por medio de otro paramilitar. En Semana del 2 de agosto de 2010, Arenas reconoció el encuentro, pero supuestamente negociando la paz con estos delincuentes. Benoit había denunciado que quizás lo trataron de matar por orden de paramilitares a raíz de una pista que seguía sobre un plan de crear un gobierno de ultraderecha en Colombia. También pudiera ser por esta entrevista al Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, hecha por Benoit 8 días antes del tiroteo. Ustedes dicen ser el ejército del pueblo. Como son el ejército del pueblo, ¿por qué atacan al pueblo? En eso hemos cometido errores. Los cilindros, los explosivos que fabricamos y empleamos son para las Fuerzas Armadas del Estado. No hay pruebas de que los paramilitares o las FARC hayan ordenado el atentado contra Benoit. Sin embargo, de lo que sí hay certeza es que el tiroteo fue usado por enemigos que revivieron las críticas a su trabajo como reportero. Venía gestándose meses atrás dos formas de atentar contra mí. Atentado moral y atentado físico. El moral era desprestigiarme y decir que lo que yo decía en Univisión era mentira, que Pablo Escobar no ponía bombas, que en Colombia no pasaba nada y que la guerrilla no asesinaba gente. Muchos creen que le aplicaron el atentado moral, diciendo que Benoit falsificó un tiroteo contra su vida. A mí me parece que el trabajo de Raúl Benoit es muy malo. A mí me parece que es un periodista que no tiene objetividad. Para los colombianos que día a día viven en carne propia violencia, corrupción, secuestros y pobreza, era imposible hacer lo que algunos periodistas y políticos como Arenas pretendían: tapar la luz del sol con un dedo. Me levanté para salir corriendo hacia atrás. Cuando se recuperó, el policía fue convertido en héroe a través del programa de televisión del locutor Yamid Amat, quien siempre fue el más agudo crítico de Benoit. Decía que el periodista exageraba las noticias. Yo lo vi a él y hacia esa persona yo apunté para defenderme. En esta entrevista, el agente Molina convenció a la opinión pública de su inocencia, en una encarnación de víctima, muy diferente a como lo describe su suegro. Molina fue restituido en su cargo. Benoit, acusado de inventar los hechos para, según los colegas, buscar que Univisión lo sacara de Colombia. No, yo no decido irme de Colombia. Yo no me quiero ir de Colombia, porque yo no podía dejar mi tierra y dejar mi familia y dejar todo lo que había trabajado. Benoit y sus escoltas fueron acusados de falso testimonio y fraude procesal. Sin embargo, en 2003, la Fiscalía determinó que no había suficientes pruebas y cerró el caso a favor del periodista y sus guardaespaldas. Pero misteriosamente, en 2004, cuando Benoit publicó este libro, fue reabierto el caso acusando solo al escolta Ruiz de intento de homicidio. Y en coincidencia, el policía Molina demandó al Estado para reclamar una multimillonaria compensación económica. El caso Benoit tuvo vicios jurídicos, manipulación de pruebas, testigos ignorados y, lo peor, otros testigos aparecidos de las sombras. Este joven, quien se esconde por miedo, aseguró que fue forzado a declarar en contra del periodista. Un inconveniente grandísimo porque pues la persona que
atentó contra la vida de él, el señor Carlos Molina también atentó contra la vida mía porque pues él me dijo prácticamente bajo presión de que yo tenía que atestiguar cuando me llamara la fiscalía, atestiguar y decir prácticamente lo que él quería. Y pues yo le dije que no y después de los 20 días de que me llamó la fiscalía, pues prácticamente el señor atentó contra mi vida. Aquí muestra las cicatrices del atentado que sufrió. Este otro joven dice que estuvo cerca al tiroteo, pero que a él no le confiaron la operación principal, sino a otra persona. Pues a Carlos Molina, porque a él le dieron un chaleco, le dieron la pistola y a mí solamente la pistola, pues por si salían mal las cosas. Molina, de acuerdo a ciertos periodistas, era un policía cívico, pero según testigos, se murmuraban otras cosas. Pero por boca de todos los que lo conocían ahí en el barrio sabían que él robaba, quitaba celulares, robaba... Cárdenas afirma que él vio a Molina hacer cosas muy malas. Él en las horas del almuerzo, cuando estaba de servicio, se cambiaba, que salía y se iba con el señor de nombre Alejo. Sí. Y ellos llegaban con 2, 3, 4, 5 celulares. Luego llegaba una persona a cualquier hora y se los compraba, los vendían a 30.000 pesos. Afirma que se referían a las víctimas de manera irónica. Sí, se reían de las personas a las cuales ellos atracaban, decían que como se puso, se quedó paralizado. Un día llegaron con un arma, un revólver que le habían quitado a un vigilante. Y ellos lo que hacían era comentar y reírse, como les parecía mucha gracia hacer eso. Pero no solo estos crímenes que denuncia Cárdenas hicieron que las relaciones con la familia política de Molina se volvieran tensas. Un incidente hizo intranquilizar más al suegro. El 24 de diciembre del año 2000 recibo una llamada en mi casa donde me dicen de que si le puedo prestar un carro que yo tenía, un Jeep marca Suzuki. Según Cárdenas, quien le pidió prestado el carro fue un hombre que dijo conocer a Molina. Y que lo llamara, entonces yo le hago la llamada a Molina y Molina me dice, si no pasa nada, pues es lo que no pasa nada. Yo le presto el carro, no vuelve a aparecer el carro, en 3 días recibo una llamada donde preguntan por mi nombre, paso y no me dicen de parte de quién, sino yo una voz diferente, de que no vaya a hablar porque me tumban la casa. Cárdenas tuvo que salir de Colombia a mediados de 2001. Yo salgo para España porque yo sentí mucho temor, esta gente me tenía amenazada de esa forma, entonces yo... Cuenta que permaneció 22 meses en ese país y regresó a Cali a enfrentar la realidad. A los 3 días lo visitó el agente Molina. El agente Molina. Sí. O sea, mi yerno, en un momento yerno porque no se ha separado. Me dice que él iba a que yo le prestara 2 o 3 millones de pesos. Yo le dije, yo no traje plata de por ahí porque yo no pude trabajar. De todas maneras, él se fue muy mal. En esas llegó una señora mía, se sentó a un lado mío y le dijo, no vaya a abrir la boca porque la levanto. Y a mí me dice, callao, no vaya a abrir la boca porque ya sabe cómo es la vuelta. Entonces, se fue. Casualmente, Cárdenas volvió a recibir amenazas. La familia presentó la denuncia como consta en este documento. Dice que Molina también la emprendió contra su propia esposa. Después de eso ya él comienza a decirle a la hija mía, amenazar a la hija mía, de que si ella llegaba a abrir la boca, pues desaparecía la familia. Molina continúa en la policía. El escolta Mauricio Ruiz pide justicia. Alega que él hacía su trabajo de proteger a un personaje. Aguarda el fallo de un recurso de anulación en la Corte Suprema, pero si la decisión es en su contra, podría ser penado a 7 años. Su condena favorecería al agente Molina para reclamar la codiciada indemnización que pudiera sacarlo de la pobreza. A pesar de que la vida de Ramiro Cárdenas Vélez corre peligro, él no quiere guardar silencio. No, yo no estoy pidiendo nada a cambio, no quiero que los medios crean de que yo estoy vendiendo una información, no. Lo estoy haciendo por voluntad propia, porque debe de haber justicia, y cuando un policía se esconde bajo el uniforme para cometer esta clase de delitos, yo me parece que eso no está nada bien.